Vamos a mirar entonces, voy a abrir una pizarra de trabajo y compartiremos la pantalla. ¿Todos descargaron el documento de los ejercicios el día de ayer? Por favor, ¿me escucharon? Sí, profe. Ok, es que aquí me pareció es que se había cerrado la sesión. Ah, pero se refería a otro tipo de elemento. Bueno, el ejercicio que vamos a trabajar en este momento es el ejercicio número 2, que aparece ahí en esa guía. Espero hayan visto los videos para que tengamos claridad sobre el trabajo que vamos a realizar. Vamos a compartir la pantalla entonces. Ahí está, espero la estén viendo todos. Recordemos entonces que estamos hablando de un movimiento armónico simple. Este ejercicio refiere a que es un ejercicio de movimiento armónico simple, tal como lo estipula aquí su enunciado. El enunciado, como vemos, dice que es un movimiento armónico simple y que se realiza a lo largo del eje X. ¿Listo? Entonces, nosotros, a partir de esa información, pues sabemos que el movimiento armónico simple tiene una ecuación que es, o que hemos escrito nosotros en nuestro documento como A0, que es la amplitud del movimiento, el máximo desplazamiento a partir del equilibrio, seno de omega sub 0, que es la frecuencia angular natural del sistema, es decir, es la frecuencia a la que vibraría un sistema de acuerdo a sus características elásticas e inerciales por el tiempo, más un desfase phi que depende de las condiciones iniciales, es decir, hacia dónde inicia el cuerpo a moverse, en qué dirección inicia el cuerpo a moverse y con qué velocidad. Si estamos hablando del eje X, significa que aquí está la posición de equilibrio, X igual a 0. Este desfase phi se asocia con una posición inicial. Este desfase phi se asocia con una posición inicial y con una velocidad inicial del movimiento, una dirección en la cual está la velocidad inicial del movimiento. Estas características nos definen la amplitud, pero sigamos leyendo nuestro problema a ver qué información tenemos. Entonces, veamos datos. ¿Qué datos nos da nuestro problema? Nos dice que la amplitud es A sub 0, es 2 centímetros, entonces ya tenemos que A sub 0 es 2 centímetros. Y nos dice que la frecuencia F, esta frecuencia F es 1,5 Hz. Eso es todo lo que nos está diciendo el problema. A partir de ahí debemos encontrar la ecuación de movimiento. Nuestro primer punto, el punto a resolver, el punto a trabajar, es justamente describir la ecuación de movimiento. Bueno, se me escapa aquí que dice que en el instante t igual a G0, ojo, en t igual a 0, está en la posición de equilibrio, o sea, en x igual a 0,
y que se mueve hacia la derecha. Entonces, eso significa que nuestro cuerpo en ese instante se mueve en esta dirección, ¿sí? En esta dirección. No sabemos con qué velocidad parte en esa dirección, pero podríamos averiguarla si es del caso. Bueno, entonces determinamos nuestra ecuación de movimiento. Ya tenemos uno de los parámetros de la ecuación del movimiento, que es la amplitud. Nos falta averiguar la frecuencia angular. Para determinar nuestra ecuación de movimiento tenemos la amplitud, ya está, 2 centímetros. Nos falta averiguar la frecuencia angular y nos falta averiguar el ángulo de desfase phi. Esos elementos son los que nos hacen falta averiguar. Muy bien, pero tenemos suficiente información como para determinar eso. Primero que nada, sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia f que nos da el problema. Esta frecuencia que le voy a colocar su índice su 0 también. De acuerdo con esa información, como la frecuencia f sub 0 vale 1,5 Hz, encontramos fácilmente que la frecuencia angular es 3pi y sus unidades son radianes por segundo. No olvide que es una frecuencia, no una rapidez. Es distinto rapidez a frecuencia, ¿vale? Aunque tengamos las mismas unidades. No hay que describir, no hay que confundir un término con lo otro. ¿Por qué no hay que confundir frecuencia con rapidez? Porque esto está relacionado con el número de oscilaciones que da. ¿Sí? En un movimiento circular sería el número de giros completos, de vueltas, de círculos completos que hace. Y el movimiento armónico no es un movimiento circular, es un movimiento, mire, a lo largo de una línea recta. Entonces, eso tienen que tener claridad. Ahora, lo segundo, ¿qué nos falta por hallar? Nos falta por determinar phi. Pero para eso sabemos que en t igual a 0, la posición del cuerpo es igual a 0. Entonces, si aprovechamos esa situación, nuestra ecuación de movimiento, que es x igual a 2, vamos reemplazando de una vez términos, seno de 3pi t más phi. Si aprovechamos esa situación, vemos que nos queda, de acuerdo, al evaluar en t igual a 0, x en 0 va a ser igual a 0 y esto va a ser simplemente seno de phi. Tenemos dos opciones posibles. Phi puede ser 0 radianes o puede ser pi radianes. ¿Por qué la respuesta nos da o nos dice que debe ser 0? ¿Quién me explica? Porque si el movimiento va a la derecha es positivo, ¿no? Eso depende si está yendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Exactamente. El movimiento a la derecha es positivo. Perdón, es la secretaria. Porque el movimiento a la derecha es hacia la derecha, positivo. Por eso es que escogemos el ángulo 0 radianes y por eso no escogemos el ángulo de pi radianes. Entonces, una situación sencilla. Y así, entonces la ecuación nos queda como la pide el documento, el ejercicio, que es simplemente 2,0 en centímetros seno de 3pi por t.
¿Preguntas hasta este punto? ¿Inquietudes? Profesor, pero digamos, si uno, digamos, uno plantea la ecuación, digamos, con el coseno y digamos que al final el coso ese, el phi se llama, le da pi medios a uno, es como si fuera seno, ¿no? O sea, Sí, claro. Si tú ah, plantearas con coseno, supongamos que yo digo que mi ecuación es con coseno, x de t igual a sub 0 coseno de omega 0 t más phi. La amplitud no cambia, la amplitud sigue siendo la misma, 2,0 centímetros, eso no ha cambiado. La frecuencia sigue siendo la misma, 3pi. La frecuencia angular, radianes por segundo. Pero que el ángulo de desfase sí se ve afectado, claro está. Porque al aplicar la condición de que en t igual a 0, la posición debe ser 0, entonces nos queda que esto sería coseno de phi. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es posible? Tenemos dos opciones para phi. Pi medios, radianes, o menos pi medios, que es igual a 3 pi medios en radianes. ¿Cuál de las dos escogerían? ¿Pi medios o 3 pi medios? Cristian, Carla, pues el positivo, ¿no? El pi medios, pi medios, ¿por qué? porque pues, el movimiento es positivo, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene otra opinión? ¿Quién tiene otra Profe, opinión? es que la verdad yo no entiendo muy bien el por qué elegíamos, en el seno elegíamos el 0 y no el pi. Es lo que no tengo claro, por eso no sé responder la pregunta. Bueno, volvamos a la parte del seno y continuamos ahorita con Cristian. Debiste haberme dicho antes, María Camila, por favor, antes de Sí, haber sí, pasado a es que resolver. intenté encender el micrófono, pero no me funcionó en ese momento. Mantengan el micrófono encendido, a no ser que llegue la mamá a ofrecerles el desayunito o el perro ladre, para que no tengamos dificultad. Mira, María Camila, aquí lo hicimos en el dibujo. En el dibujo escribimos o dijimos que de acuerdo al problema, el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿ves? Sí, profe. O sea, se mueve en la dirección positiva. Sí, sí, señor. Entonces, de acuerdo con eso, como se mueve en la dirección positiva, el resultado tiene que ser 0. Vamos a aclararlo un poco más con este ejercicio. Cristian dice que tiene que ser pi medios. Estoy preguntando, ¿alguien tiene otra razón para hacer pi medios? ¿Alguien tiene alguien opina lo contrario, que tendría que ser 3 pi medios? De pronto porque de 0 a pi medio la función crece o algo así. ¿Para cuál? ¿Para pi medios o para 3 pi medios? Para pi medio. Bueno, entonces voy a tomar eso como un consenso general para darle agilidad al trabajo. Están diciendo que debe ser pi medios, pero ojo que la clave está es en la rapidez. La rapidez del problema me dice que la rapidez me está diciendo que en el instante t igual a 0, la rapidez es positiva, ¿cierto? Se mueve hacia la derecha, aquí lo dibujamos.
¿Vale? Entonces, veamos. ¿Qué sucede con la función seno? ¿Qué sucede si he escogido mi ecuación de movimiento como un seno que me ha dado este resultado? Tengo que analizar la rapidez. Recordemos que la rapidez es la derivada de la posición. Entonces, esto me va a dar que la rapidez es 6 pi coseno de 3 pi t. ¿Qué voy a obtener? Que la rapidez en t igual a 0 me va a dar positiva, ¿cierto? Sí, sí, profe. Entonces tiene sentido que haya escogido 0 cuando utilicé la función seno. Ahora bien, este es solo mi primer caso. Mi segundo caso es que escogí coseno, como dijo Cristian. Profesor, yo prefiero coseno. A mí me gustan más los cosenos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es la rapidez? Pues la rapidez en este caso sería, sigue siendo 6 pi. No ha cambiado, es la rapidez máxima. La derivada del coseno es el seno, 3 pi t más phi, porque todavía no sé cuánto vale phi. Pero la derivada de un coseno es menos el seno, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, cuando digo que en t igual a 0, esa rapidez me va a dar igual a menos 6,0 pi seno de phi. Entonces, si estoy utilizando seno o coseno, si estoy utilizando coseno, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto vale phi? ¿Pi medios o menos pi medios? Si la rapidez tiene que ser positiva. Menos pi medios. Menos pi medios, exactamente. Es claro, ¿cierto? Porque seno de menos pi medios es negativo, con este menos va a dar positivo. Entonces, la respuesta es menos pi medios. Entonces, si utilizo coseno, si voy a usar coseno, la ecuación de movimiento, deberé escribirla como a sub 0 perdón, vamos a escribir los valores. 2,0 centímetros, que son las unidades, coseno, estoy en coseno. Coseno de 3 pi t menos pi medios. Pero esto debe ser equivalente a decir que es 2,0 centímetros. Perdón, muevo aquí algo en la pantalla. Todo debe ser equivalente a seno de 3 pi por t. ¿Vale? Vale, profe, vale. Cristian. Sí, profesor, todo bien. Muy bueno. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Pero para la velocidad máxima no es, yo he visto por ahí en internet como una fórmula más, pues se saca de la misma ecuación, ¿no? Que es el A sub 0 por el W sub 0 y sale la velocidad máxima. Ya vamos para allá. Vamos despacio. ¿Listo? Vamos despacio, Cristian. Para lo que Cristian nos está proponiendo, veamos a ver qué nos dice el punto B, la máxima rapidez.
y el tiempo previo mayor que 0, aquí donde está aparece la pregunta, es un mayor que 0, al cual la partícula tiene dicha rapidez. Entonces, ¿cuál es la rapidez máxima, Cristian? ¿Cómo es la máxima rapidez? Cristian. Disculpa, profesor, a mí me dio 0.5654 metros. Estoy de sobre acuerdo segundo. que me digas un valor. La expresión algebraica. Ah, discúlpeme. A sub 0 por W sub 0. Ok. La frecuencia angular por la amplitud. Y nosotros ya tenemos esos valores. Si tenemos esos valores, pues los colocamos aquí. Esto era 3pi por 2,0. Y esto me dio que la rapidez máxima es simplemente 6,0 pi centímetros por segundo. No olviden las unidades. Ya lo habíamos visto tanto aquí como por acá. ¿Vale? Y la siguiente parte del problema es, ¿cuál es el tiempo t mayor que 0 en la que se logra esa rapidez? Entonces, ¿cuál es la ecuación de rapidez? ¿Cuál vamos a trabajar? ¿La función con fórmula de coseno o con la función con fórmula de seno? Seno, profe. ¿Cuál, María Camila? ¿La función con fórmula de seno o la función con fórmula de coseno? La de seno podría ser. ¿La propuesta en el texto, Ronald? Sí, profe. Bueno, entonces trabajamos la propuesta en el texto. Entonces, la propuesta en el texto nos dice que x de t es igual a 2,0 seno de 3pi por t, y por lo tanto la rapidez es 6,0 pi coseno de 3pi t. Entonces, estoy buscando el tiempo en el cual la rapidez es máxima, ¿cierto? Y yo ya sé que viaja en la dirección positiva, ¿sí? El cuerpo nos dice que comenzó a moverse en la dirección positiva. Lo hicimos en el dibujo. Por lo tanto, el primer valor de rapidez máxima, voy a escribir acá, primer valor de V máxima, ¿es positivo o es negativo? Si se está moviendo hacia la derecha. Positivo, profe. Entonces, el primer valor de rapidez máxima es positivo, ¿cierto? Porque la rapidez máxima puede estar a la derecha o a la izquierda. Si está a la derecha es positivo, si está a la izquierda es negativo. Entonces, pero como se mueve a la derecha, la primera vez que llegue ese valor es el valor positivo. Por lo tanto, nosotros tendremos lo siguiente: 6,0 pi, que es la rapidez máxima, es igual a 6,0 pi coseno de 3 pi t. Esto nos lleva a decir que coseno de 3 pi t es igual a 1. ¿Y cuál es el ángulo cuyo coseno nos da 1? ¿O cuáles son los ángulos cuyo coseno nos dan 1? ¿0 y 2pi? 0 y 2 pi. Entonces veamos. Los posibles valores de ángulo
coseno de alfa igual a 1, nos dice que los alfas son 0, 2pi positivos, ¿cierto? Porque estoy tomando el valor positivo, 4pi, etcétera, etcétera. Eso significa que 3pi por t podría ser igual a 0, podría ser igual a 2pi, podría ser igual a 4pi. El 0 no nos sirve, ¿cierto? ¿Por qué no nos sirve el 0? Porque ya sabemos que es o sea, no va a ser, no sé cómo explicarlo. Hay que ser mayor a 0. Porque tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Positivo. 2pi, ¿cierto? Entonces nos queda 3pi. O sea, no puede ser 0, no puede ser porque tiene que ser positivo. Entonces, nuestro siguiente es 2pi. Entonces, nos quedaría 3pi por t igual a 2pi. Y eso nos daría entonces que el tiempo sería 2 tercios segundos. ¿Vale? Antonio. Profesor, tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el ejercicio, en la ecuación que tiene que dar, dice que es 3W sub 0. Y a mí me da, pues, en la derivada me da 0.18 porque yo lo tengo en metros, 0.18 pi. Veamos a ver qué parte me quedó algo mal de pronto. Aquí la frecuencia es 1.5, me da... Es que estás en el enunciado, profesor. Ahí en el enunciado, ahí le muestra el 3pi. 3W. Ah, ya, sí, 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 no. Entonces, es que ahí es donde está, mire que hay varios errores de escritura. ¿Sí ve? Entonces, aquí es pi. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el error está en el enunciado, ¿cierto? Listo, Sí, sí, profesor. sí, sí. Al momento de escribir, no sé, se me escribió algo mal o se interpretó mal la escritura por el tipo de fuente del documento y como esa fuente la perdí, entonces no he podido hacer la corrección, me toca hacerlo todo. ¿Ok? ¿Claro para todos? Sí, profe. Bueno. Luego tiene que hacerse lo mismo para la aceleración. Entonces, la aceleración sí. Para la aceleración. La amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Esa es. Pero entonces, recordemos una cosa previa. En el movimiento armónico simple, que es lo que estamos trabajando acá, la aceleración es menos
omega sub 0 al cuadrado por x. Lo puedo calcular así. Que es lo mismo, ojo, que es lo mismo que la derivada de la rapidez respecto al tiempo, ¿cierto? Pero pues más sencillo nosotros manejar esta ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que la posición es simplemente a sub 0. Bueno, vamos a escribir los valores. Siempre acostumbro los valores al final, pero pues para que vayamos claros con ustedes. Esa es la posición, ¿vale? Entonces, como nos dice la ecuación, como nos dijo el compañero, creo que fue Albert, la aceleración máxima es la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. De acuerdo con esto, ¿cuánto nos da esa aceleración máxima, por favor? ¿Cuánto me da esa aceleración máxima? ...177.65 centímetros por segundo cuadrado. Bueno, 177. Sí, 0,65. Centímetros por segundo cuadrado. Ok, bien. Hasta ahí no hay problema. Ahora, en términos de valor pi, por ejemplo, esto me daría omega sub 0 al cuadrado, o sea, 3pi al cuadrado por a sub 0, que es 2,0. Esa aceleración máxima en términos de pi, para dejarlo un poco más manejable, sería 18 pi cuadrado centímetros por segundo cuadrado, ¿no? Sería así. Y la ecuación de la aceleración sería, de acuerdo con esto, como es esta ecuación de acá, menos 18 menos la frecuencia angular que hay acá, sería menos la aceleración máxima por el seno de omega sub 0t. ¿Por qué? Porque en la aceleración máxima está esta cantidad, miren. Esto acá, reemplazamos acá y me da esto acá. ¿Vale? Entonces, la aceleración sería menos 18 pi cuadrado seno de, perdón, 3 pi por t. En centímetros por segundo cuadrado. Centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el instante de tiempo mayor que 0 para el cual se alcanza por primera vez dicha aceleración? Tenemos que pensar en el movimiento, tenemos que imaginar el movimiento. Entonces, en el movimiento,
aquí está X igual a 0. El cuerpo inicia desde 0. Voy a colocar aquí A sub 0 y aquí menos A sub 0. Entonces tenemos que imaginar el movimiento. Entonces el cuerpo arranca aquí, en el instante t igual a 0. Viaja en la dirección positiva hacia acá. Aquí alcanza por primera vez su aceleración máxima, ¿cierto? En este instante de tiempo alcanza por primera vez su aceleración máxima. O sea que la aceleración máxima la tiene cuando está viajando hacia la derecha. ¿Es positiva o negativa? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la aceleración en este punto? ¿Positiva o negativa? Pues si va con velocidad hacia la derecha, la aceleración va contraria a la velocidad, ¿no? Entonces, ¿eso significa que es positiva o negativa? Negativa. Muy bien, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque cuando viaja hacia la derecha, Está la desacelerando. velocidad está disminuyendo. ¿Cierto? Aquí arranca con máxima velocidad en este instante, viaja hacia la derecha, la velocidad va disminuyendo. Significa que en esa situación la aceleración está aumentando, pero es negativa porque está ocasionando una disminución de la velocidad. Creo que era, a ver, Camila, María Camila, la que ibas a comentar algo. No, profe, iba a decir que lo mismo, o sea, que esta era desacelerando. Desacelerando, O sea, porque en ese disminuyendo punto, la velocidad. Está disminuyendo la velocidad. Entonces, ¿cómo procedemos? La ecuación de aceleración, aceleración es igual a menos 18, pi cuadrado, seno de 3pi por t, y el instante en que estamos buscando, ese instante acá, este instante en que llegamos a este punto, entonces, en ese punto es la aceleración 18,0 pi cuadrado igual a menos 18,0 pi cuadrado seno de 3pi t que parezca un paréntesis y no un 1 ahí. Seno de 3pi por t, entonces nos queda que seno de 3pi por t es igual a 1. Seno de alfa es igual a 1 cuando alfa es igual a ¿cuánto? ¿Para qué ángulos tenemos alfa igual a 1? Para pi medios. Para pi medios, para 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como es el menor tiempo, el menor valor sería que 3pi por t fuera igual a pi medios. Por lo tanto, el tiempo sería pi
sextos segundos. ¿Vale? Profe, ¿no sería un sexto? ¿Cómo? ¿Un sexto de segundo? Ah, sí, perdón. No cancelé el pi. Profe, una cosa, ¿por qué le puso el menos a menos 18 pi cuadrado? Igual a, o sea, ¿por qué puso ese primero menos 18? Por lo que usted concluyó que desaceleraba. Porque concluimos que la aceleración en este punto, en este primer intervalo, es negativa. Revisemos ¿sí? ¿Está claro para todos? ¿Estamos claros ahí? Antes de cerrar nuestra sesión de hoy, por favor, ¿está claro para todos? Sí, profe, eso creo. Ok. Me sirve que digas que eso crees, pero necesito que estés segura. No, o sea, que yo lo digo por mí, no sé mis compañeros. Ok. Quiero volver a algo sobre el punto de la rapidez, que es, que es, que es básico. Y tiene que ver con este análisis del dibujo que hicimos ahorita. Aquí está la posición de equilibrio. Pero la posición X igual a 0. Aquí está A sub 0 y aquí está menos A sub 0. ¿Dónde la rapidez es máxima? Donde la posición es mínima. Punto de equilibrio. Exactamente, la rapidez es máxima en la posición de equilibrio. Entonces hay dos posibles direcciones para la rapidez máxima. Esta dirección positiva y esta dirección negativa. ¿Listo? Lo que hicimos en el ejercicio de la rapidez máxima fue considerar ¿cuál caso? El de la velocidad máxima positiva. El que estaba en la dirección máxima positiva, pero hay que recordar que nuestro movimiento empezó en este sentido, de acuerdo al problema, empieza así, viaja y se devuelve acá. Entonces, nuestro ejercicio numéricamente está bien. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero entonces, existe otra posibilidad en este ejercicio de la rapidez máxima, y es que ella sea negativa, ¿cierto? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, si la rapidez máxima es negativa, como estamos esquematizando acá, vuelvo acá arriba, voy a colocar punto B, entonces me quedaría que esto tendría que ser igual al coseno de 3 pi t igual a menos 1, ¿cierto? Porque estoy aquí en la dirección negativa, y por lo tanto, ¿cuál es el posible valor de pi? De 3 pi t. ¿Cuál sería el posible valor? Para que el coseno me dé negativo. ¿Sí? Pi. Entonces, el tiempo t sería
1/3. La primera vez que alcanza su valor, la rapidez, su valor máximo es este de acá, que mire que es menor a este de acá. ¿Vale? Porque este valor de acá corresponde a cuando el cuerpo se mueve en la dirección negativa aquí a este valor, mientras que este valor corresponde a este de acá. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta del punto B es esta. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Profe, para mí no podría repetir. Sí, profe, Claro. por favor. Bueno. ¿Comprende el dibujito del movimiento? ¿Comprende aquí el dibujito acá que hemos hecho de la rapidez máxima? Sí, sí, señor. Hay dos situaciones de rapidez máxima, la positiva y la negativa, ¿cierto? Sí, profe. El problema nos dice, ojo, el problema nos dice, el cuerpo parte en t igual a 0 y se mueve en la dirección positiva. Viaja en la dirección positiva, llega hasta el punto donde tiene la aceleración máxima, que ahí calculamos el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo para este punto de aceleración máxima por primera vez? 1/6. 1/6. Aquí ya llevamos, aquí vamos en 1/6 de segundo. Ahora, el cuerpo comienza a devolverse. Comienza a devolverse. Y llega a este punto. Se mueve en la dirección negativa. Pero en este punto tiene la rapidez máxima, ¿cierto? Sí, profe. O sea, llega primero de manera negativa. Ajá. Y aquí ha transcurrido 2/6. 1/3. No, Ajá. 1/3. Sí, o sea, lo mismo. Porque es la primera vez. Esta de acá. ¿Estamos claros allí? Hemos utilizado la ecuación de velocidad, mire. Y hemos dicho que en este punto la velocidad es, o que tenemos que esto es menos 6,0 pi igual a 6,0 pi coseno de 3 pi por t. Disculpen ahí lo apretado. Y por eso aquí me da menos 1, que coincide con este menos de acá. ¿Vamos claros allí? Sí, profe. Por favor, ¿vamos claros? Sí, sí, señor. Sí, profe. Entonces, eso menos 1 y aquí da lo otro. Luego el cuerpo continuaría moviéndose. Movimiento armónico continúa moviéndose. Y llegaría a este punto donde nuevamente tiene aceleración máxima y se devuelve hasta llegar a este punto de acá, donde tiene esta dirección para la velocidad máxima. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido aquí? 2/3. 2/3 de segundo, exactamente. Entonces, la respuesta al punto B real es esta. ¿Listo? Bien, vamos a dejar ahí por el día de hoy. ¿La de 1/3, Revisen profesor? este ejercicio con calma, vean el video. Sí. Si tienen más preguntas sobre él, pues las revisamos mañana. Mañana seguimos haciendo ejercicios, ¿ok? Bueno, profe, bueno, sí, señor.
Profe, hoy no íbamos a Listo. elegir lo de la votación. No sé cuántos compañeros. Hagámoslo hay. el día de mañana porque ya nos quedan menos de 5 minutos y mañana Vale. entra otro grupo y voy para otro grupo de clase. Entonces, por Ok. favor, mañana todos para poder hacer la elección sobre las clases, ¿ok? Ok, Muy amables. Feliz día. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias Hasta luego, por Hasta luego. estar. Luego, gracias. Vamos a ver.